Dios les bendiga, hermanos, en este hermoso día. Queremos regocijarnos en el Señor y darle honor y gloria por siempre y por los siglos de los siglos, sabiendo que Él es digno de adoración y de alabanza. En ti se regocijan los que aman su nombre. Amén. Podemos estar seguros, hermanos, de que Dios es fiel. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Misericordia
Amados hermanos, muy buenas mañanas, muy buen domingo, muy buen día para todos y todas en el Señor. Un gusto nuevamente estar entre ustedes, aunque estamos lejos unos de los otros, pero no dejamos de guardar la expectativa de ese momento cuando nos podamos reunir nuevamente como un cuerpo que somos en Cristo Jesús. Por ahora agradecemos una vez más y lo seguimos haciendo por la oportunidad que Dios nos concede de esta manera estar entre ustedes allá en sus hogares y bendecir su nombre, tener este tiempo para reflexionar en su palabra, que siempre es pertinente porque la palabra de Dios nos da consuelo, la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos balancea, nos trae paz, nos trae gozo. Y quisiera pues en esta mañana, con este saludo que les he dado, confiando que estén bien, orar un momento a nuestro Dios, al Señor, para que Él nos dirija. Quiero orar por ustedes allá en sus hogares, para que el Señor nos sostenga y nos mantenga. Te queremos en esta mañana, oh Dios Santo, día del Señor, bendecir y exaltar tu nombre glorioso, reconociéndote en tu magnificencia y poder. Oh Dios, alabándote porque tú eres Dios, que te has revelado en nuestras vidas, Señor, y por el Evangelio de Jesucristo, tu Hijo, nos has llamado a esta relación contigo, a esta relación de salvación que es eterna, y de compañerismo como hermanos que somos en la fe. Padre, muchas gracias por cada privilegio que reconocemos que implica ser, Señor, un oidor de tu palabra y sobre todo para ponerla por obra en nuestras vidas. Por eso y para eso suplico que tu Santo Espíritu sea dirigiéndonos en esta hora, presidiendo entre nosotros, para que esta exhortación desde tu palabra nos sea de refrigerio a todos, a este siervo que te habla y a cada uno de los hermanos, amigos y demás personas que en esta hora nos escuchan. Padre, quiero agradecer cómo tú has cuidado de tu pueblo en todo este tiempo, de nuestros hermanos, de la iglesia. Nos has mantenido, nos has sostenido, Señor, hasta aquí, dándonos todas las cosas que nos son ciertamente necesarias. Nos anticipamos a hablar de esta manera, Señor, porque sabemos que así es como tú lo has estado haciendo, así es como tú te has mostrado fiel para con tu pueblo. Señor, y guárdanos, bendícenos, haz provisión para los hermanos en sus situaciones particulares, que cada uno y cada una pueda tener tu paz, podamos tener tu gozo, Señor. Oramos en acción de gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén. Hermanos, en esta mañana les quiero decir que el viernes 10, ¿recuerdan el viernes 10? El Viernes Santo. Yo reflexioné en el Salmo 22. En este salmo vimos que allí se describe con anticipación a 1000 años lo que fueron los sufrimientos y el proceso angustioso que pasó nuestro Salvador Jesucristo, ese momento tan difícil en que Él estaba tomando nuestro lugar, el tuyo y el mío, allí en la cruz. El lugar de cada pecador. Como la palabra bien nos dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso estaba haciendo Jesús allí en la cruz, según 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 18. También es claro y es evidente el testimonio del apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:21, donde él nos dice claramente, refiriéndose a ese momento que nos describe este salmo y que vimos la otra vez con tanto detalle, que al que no conoció pecado, estoy hablando de Jesús, Dios lo hizo pecado
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese fue el motivo, el propósito por el cual Jesucristo vino a dar su vida. Sufrió aquellos dolores, esa descripción tan difícil de leer, inclusive, ¿verdad?, de los padecimientos de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo allá en aquella cruz, para que hoy tengamos seguridad, para que el Espíritu de Dios, mientras repasamos estas verdades y las leemos desde su palabra, nos persuada, nos convence. Y si todavía tú no estás convencido, en esta mañana te quede claro de que no hay ninguna obra que el hombre pueda hacer, por más pesada que sea, por más dolorosa que nos parezca, por más sacrificial que nos sea, que pueda hacer esta obra de justicia que Dios nos hizo en nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aquel clamor angustiado de Jesús, cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani, en otras palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como comienza ese Salmo número 2, en el versículo 1, y que Mateo, en aquel pasaje que estuvimos detallando en Mateo, capítulo 27, comenzando en el versículo 46, nos dice, ese lamento, ese clamor de nuestro Señor allí, fue seguido por su conclusión a esta parte del drama de nuestra salvación, cuando Él dijo, tetelestai, o consumado es, como Juan en el capítulo 19 y versículo 30 nos dice así. Es decir, cuando Jesús dijo consumado es, estaba diciendo, la deuda de nuestra salvación está completamente saldada. Como lo asegura la carta a los hebreos, cuando dice la ofrenda, cuando habla de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No hay ya más ofrendas por el pecado. Hebreos capítulo 10 y versículo 10 nos dice que esa obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, ofreciendo su cuerpo para que nosotros pudiéramos tener perdón de nuestros pecados, fue una vez y fue para siempre. La pregunta a modo de aplicación que yo tengo para ti esta mañana es, ¿has creído de esta manera en Cristo? ¿Basas tu seguridad eterna, el perdón de tus pecados, tu salvación, en esta descripción que estuvimos viendo, que estamos repasando ahora, y que el Evangelio es concluyente en decirnos que fue para que Cristo tomara tu lugar y tomara mi lugar en la cruz? Que no hay ningún esfuerzo humano, no hay ninguna obra tuya, ahora ni por la eternidad, que pueda cumplir el propósito que ya Jesucristo cumplió al morir allí en la cruz por nuestros pecados. Entonces no se trata de nosotros, hermanos, como creyentes en Jesucristo, tener una seguridad, basar una seguridad de nuestra salvación, pues en que podemos decir estas cosas, podemos usar un lenguaje evangélico, ¿verdad? Creyendo que eso es ser verdaderamente salvo. No. La pregunta es, ¿has creído de esta manera en Jesucristo? En lo que se declara y que tan claramente Él hizo en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. En eso esa es la base para tu salvación. Entonces este Salmo 22, versículo 21, versículos del 1 al 21, cubre proféticamente lo que fueron aquellas 6 horas de intenso dolor y de intenso sufrimiento de nuestro glorioso y bendito Salvador. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde fue su agonía. Una agonía que fue creciendo al punto de que su Padre le abandona finalmente. Jesús se encuentra solo allí en aquella cruz, abandonado por el Padre en el momento que estaba llevando todo el castigo que nuestros pecados
merecen. Esta mañana yo voy a leer de este mismo salmo los versículos del 22 al 31, Salmo 22, versículos del 22 al 31, para reflexionar en él en algunos detalles al respecto. Así que les voy a invitar a que lean conmigo o sigan la lectura en este Salmo 22, los versículos del 22 al 31. Dice esta palabra del Señor y la leo en su nombre. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún los que no pueden, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no conocido aún anunciarán que él hizo esto. Dios bendiga esta palabra en tu corazón, así como deseo que Dios la prospere también en el mío. Hermanos, como es fácil de notar, si leyéramos este salmo completo, al llegar a esta porción, no es difícil notar que ocurre un cambio de tono, un cambio radical de tono. Sin medir palabras y sin ninguna explicación, vemos que ocurre un cambio de tema, ocurre un cambio de escena y por consiguiente un cambio de tono. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos debe decir esto? Bueno, nos dice que después de la muerte de Jesús, la muerte, no tendría la última palabra. Entonces, ¿de qué se trata este cambio? ¿Qué lo provocó? Toda esta sección habla y tiene que ver con la resurrección gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de entre los muertos. El que murió solo y abandonado por el Padre allá en aquella cruz, ahora aparece en medio de una congregación. Fíjense el versículo 22 en la parte B. En medio de una gran congregación, no solamente de una congregación como lo describe el versículo 22. Más adelante habla de que él está en medio de una gran congregación, versículo 25. Una congregación, hermano, toma nota de esto en tu corazón, de hermanos suyos. Según el versículo 22, en esta primera parte, cuando comenzamos a leer allí, ese versículo 22, anunciaré tu nombre, ¿a quiénes? A mis hermanos. Y entonces habla dónde es que lo va a anunciar y habla de una congregación en medio de la cual él está. Y una congregación que eventualmente se va haciendo más y más grande según pasa el tiempo y según han pasado los siglos, las generaciones y hasta lo último de la tierra y hasta lo último cuando el Señor venga, será una congregación incontable de hombres, mujeres, jóvenes, niños de toda lengua, tribu y nación, que habrán confesado el nombre de Jesucristo como su Señor y como su Salvador. De eso es de lo que trata este salmo, de este versículo 22, hasta que terminamos
en el versículo 31. Entonces, hermanos, su resurrección de entre los muertos validó esta profecía, esta promesa que está implícita en este versículo y en este capítulo 22 del libro de los Salmos. Y de esto es de lo que habla el escritor de los Hebreos. Habla de que hay un efecto, o unos efectos, pero específicamente vamos a hablar de uno ahora, por causa de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Qué provocó? ¿Qué trajo como gloria, si pudiéramos decir, una de las glorias de la resurrección de Jesucristo entre los muertos? Trajo claramente el hecho de que aquellos que confiamos nuestro corazón al Señor, que lo hemos hecho con arrepentimiento verdadero, confiando, como veíamos ahorita, mirando al Señor en la cruz como quien murió por nuestros pecados, pero que se levantó de la muerte, lo hacemos con toda sinceridad. La palabra nos llama que entonces nosotros somos hermanos. Yo quiero leer en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, 2 versículos, donde esta carta valida lo que esta promesa está anticipando y que el Señor Jesucristo hizo por medio de su resurrección de entre los muertos. Capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hijos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Con palabras literales, según el salmista las escribió, así el escritor del libro de los Hebreos testifica y da certeza del cumplimiento de ese efecto, de esa profecía, de ese anticipo de lo que seríamos nosotros ahora, los que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador en Él. Entonces, hermanos y hermanas en el Señor, en este confinamiento por causa del coronavirus, una de las glorias de la resurrección de Cristo, de las cuales nosotros somos beneficiarios, es nuestra condición de hijos de Dios. No solamente ser hijos de Dios aquí en esta tierra, sino para eventualmente ser llevados a la gloria, al lugar donde está Dios mismo. Hijos de Dios y coherederos en Cristo, de quien Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Estas son palabras consoladoras para ti y para mí, en medio de esta circunstancia, y así deseo de corazón que tú las tomes, que te animen. ¡Wow! Que yo soy un hijo de Dios, que me espera la gloria eterna. Bueno, pues entonces esto es nada, esto es pasajero, con relación a esas glorias eternas que yo tendré y con relación a este privilegio, a esta bendición que Dios me ha dado, de que Jesucristo haya muerto por mí y ahora me llame hermano, sin avergonzarse de mí, me haya hecho un hijo de Dios, como promete la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. A modo de aplicación, qué impresionante, hermano. La primera parte de este salmo, si se dan cuenta, nos ubica o nos ubicó a los pies de Cristo colgando de la cruz. Pero estos versículos del 22 al 25, miren, y hasta el final inclusive, nos ubican con Él alabando al Padre e invitándonos a que le alabemos en una gran congregación. Que lo hagamos con reverencia, hermanos, como pueblo suyo, y que lo hagamos públicamente, porque cuando habla allí de congregación, de alabarle en la congregación o en grande congregación allí implica, ¿verdad?, hacerlo de una manera que es pública. Yo te desafío entonces, hermanos, que este sea un tiempo ahora en que anhelemos congregarnos juntos
para alabar a Dios y a nuestro Cristo. Y que sea uno de preparación para ello. Porque yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí deseamos que llegue el momento de volver a reunirnos, de volver a juntarnos en el Señor. El miércoles tuvimos una conferencia telefónica, los miembros de la Junta, como les había dicho antes, nos reunimos los miércoles pues, para sobrever acerca de la iglesia, cómo están los hermanos. Y una de las cosas que trabajamos y hablamos fue hacer un listado de todos los arreglos que eventualmente tendremos que hacer para cuando llegue ese momento en que podamos regresar, aunque sea paulatinamente, ¿verdad? No sabemos cuándo, no sabemos tampoco cómo lo haremos finalmente, pero hicimos una larga lista de asuntos a considerar, anticipando, hermanos, que con la ayuda del Señor esto no sea muy prolongado. Pero no olvidemos que Dios es soberano. Él está en control de todas las cosas y esto en sus manos y en sus propósitos ha tenido un fin y tendrá un fin en el tiempo suyo. Y alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Pero en lo que llegue ese momento, tengamos entonces ahora la oportunidad y aprovechémosla para prepararnos para ese día cuando entonces públicamente volvamos a estar en la congregación de los santos. Hagámoslo ahora, hermanos, manteniéndonos en la palabra de Dios. Mantente en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, los testimonios de Dios, lo que es su propósito y plan para nuestras vidas, ciertamente nos levanta. Cuando leemos la palabra vemos que Dios nos dice y nos habla allí, nos podemos dar cuenta de una relación con Él, como nos estamos dando cuenta ahora a través de este salmo. Y cuando vemos este salmo cumplido en el sacrificio de Jesucristo, en la hora completa que Él consumó, nos damos cuenta de esta relación de hijos de Dios, aunque estemos en un confinamiento, de que somos una familia espiritual, de que somos hijos de Dios, que somos hermanos de Cristo. Podemos aprender, hermanos, por esta palabra de Dios, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y como habíamos visto en la primera reflexión que tuvimos, hay allí una exhortación a que nosotros procuremos estar fuertes en el Señor. Fíjense el provecho y el beneficio que tiene allí en tu confinamiento, como yo en el mío, de estudiar, de ir a la palabra de Dios, sacar un espacio para leerlas solos, luego también aprovechando la oportunidad de que podemos hacer un altar familiar. Les he estado, y ustedes lo saben, la mayoría de ustedes, he estado enviando diariamente unas porciones que siguen la vida y el ministerio de Cristo durante su tiempo aquí en la tierra, para que tengan un material específico para ustedes estudiar y para ustedes leer. También, hermanos, manténganse orando juntos. La oración tranquiliza. Por medio de la oración podemos traer al Señor nuestras luchas. Podemos sincerarnos, abrirnos, ser cartas abiertas delante del Señor y experimentar entonces su consuelo, su paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que es la paz de Dios, que no es la paz del humanismo, de coger la respiración de esta manera o de asumir tal o cual postura, porque eso te va a dar tranquilidad, porque eso te va a ayudar en tus pensamientos, porque eso te va a tranquilizar. No hay mejor cosa que nos tranquilice que no sea, hermanos, deliberadamente buscar a Dios, estar en su presencia delante de su palabra y esa palabra orarla a Dios. Eso es lo que nos da a nosotros estabilidad, tranquilidad y sosiego en medio de esta situación que estamos pasando juntos. Pero también a modo de preparación para cuando nos podamos congregar, hermanos, estemos exhortándonos los unos a los otros a ser perseverantes. Podemos y debemos darnos ánimo, orar al Señor para que, aunque seamos familia dentro de un hogar, llegue el momento en que nos ponemos tensos, ¿verdad? Nos vemos las caras tan a menudo y tan a diario y a cada momento, que llega un momento que quisiéramos ver otra cosa, que no sea a nuestros hermanos. Y
comienzan fricciones que son en lo humano muy naturales, pero podemos aprender y ejercitarnos más en la paciencia, en animarnos los unos a los otros, en corregirnos en amor. Y también, hermanos, como este salmo nos propone, porque para eso Dios nos ha resucitado a nosotros con Él, al morir, al resucitar el de los muertos. Y este salmo lo propone, cantar alabanzas a Dios. Entonces, amada iglesia, ¿qué glorias son estas por causa de la resurrección del Señor Jesucristo? En primer lugar, y ya lo dije, somos hijos de Dios, ¿eh? Con un lugar que nos espera allá en su gloria, a su lado. Jesús le prometió así a sus discípulos en un momento de mucha incertidumbre, de mucha perplejidad, de inseguridad, que él sabía que traía tristeza y turbación a su corazón cuando él les declarara que él tenía que irse, que su hora, que su momento había llegado para él regresar al Padre de donde había venido, a su gloria eterna. Entonces él, para tranquilizarlos, fíjense que él les dice claramente, ¿verdad? Les describió cuál sería esa gloria de la cual habla el libro de los Hebreos. ¿Recuerdan? De llevar muchos hijos a la gloria. Él les dijo, no se turbe vuestro corazón, porque él sabía que estaban turbados. Él te ve a ti en tu condición, en tu situación ahora. Sabes si estás turbado, sabes si estás tranquilo. Sabes si te estás comenzando a inquietar, si están entrando dudas a tu mente, si te estás fatigando física, emocionalmente y estás confuso inclusive, ¿verdad? En medio de esta situación, Él conoce todas esas cosas. Y te dice, desde esta palabra que le dijo a sus discípulos en una situación muy parecida a la de ellos, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, pues crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. He parafraseado de Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. No solamente tenemos la expectativa y la seguridad y la confianza de que ahora somos hijos de Dios y que nos espera una gloria eterna, un lugar seguro ya por siempre en la presencia de nuestro Dios, sino que también, hermanos, somos hermanos de Cristo y coherederos también con Él. Somos coherederos de Dios, como Romanos capítulo 8 y versículo 17 lo dice, y coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo ganó, nosotros lo hemos heredado. Y lo heredaremos y tomaremos posesión final en la gloria eterna de estas cosas. En Efesios capítulo 3 y versículo 6 también habla de ser coherederos con Cristo, de que los gentiles, aquellos que no conocían a Dios, que eran enemigos de Dios, que eran odiados aún por aquellos que eran el pueblo de Dios en el tiempo de Jesús, los judíos, odiaban a los gentiles. Pero cuando el evangelio comenzó a correr, cuando se comenzó a predicar el evangelio, aquellos gentiles, aquellos hombres perdidos del mundo gentil, enemigos de Dios que no conocían a Dios, llegaron también a ser herederos y coherederos con Cristo. Qué bendición, hermano. Qué alcance la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como primera de Pedro en el capítulo 3 y versículo 7 lo dice, somos coherederos de la gracia de la vida. Estas cosas las tenemos porque nos han sido dadas. Hemos heredado algo que no poseíamos, algo que se nos ha dado, que estuvo desde la eternidad en las manos y en la propiedad de Cristo, y que Él retomó
no solamente en su muerte, sino en su resurrección de entre los muertos, la certificó para que sean ahora propiedad de los que somos hijos de Dios. ¿Qué más, hermano? ¿Todavía hay algo más? Bueno, tenemos un Señor que cumple sus promesas y cumple sus cuidados para con su pueblo. Fíjense ustedes que el versículo 25 en la parte B habla de esto. Dice, mis votos pagaré delante de los que le temen. Y el versículo 26 dice, ¿de qué se tratan esos votos? Cito, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová, perdón, hermanos, perdón. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. El Señor Jesucristo, hermanos, nos dará todo lo que necesitamos. No nos dará todo lo que deseamos, pero ciertamente nos ha dado y aún nos dará todo lo que ciertamente nosotros necesitamos. Todo esto se podría resumir entonces con lo que expresa el mismo apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 8. Tener sustento y abrigo. Eso es lo que necesitamos. Y eso está de acuerdo con las enseñanzas del Señor Jesucristo, cuando hablaba a las gentes y cuando hablaba y enseñaba también a sus discípulos. Hermano, en Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 32, yo voy a parafrasear aquí lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y cuáles? Podemos preguntarle al texto, Señor, ¿cuáles son todas estas cosas? Pues lo que comeremos, lo que beberemos y lo que vestiremos. Como también buscan esas mismas cosas los que aún no son hijos de Dios. Y que por esta gracia soberana y libre de Dios, también se las da aún a aquellos que todavía no le han reconocido como Señor y como Salvador. Hay motivos suficientes, si tú no conoces a Cristo, para darle gracias aún por las cosas sencillas de la vida que el Señor ha dispuesto para ti, como ha dispuesto para nosotros los creyentes, que a veces, tristemente, estamos muy afanados por las cosas que ya sabemos que tenemos, que son seguras porque Él las prometió para nosotros. Y fíjense aquí que lo que el Señor promete para nosotros son cosas como la comida, lo que bebemos y lo que vestimos, y un techo para nosotros dormir. Y yo te pregunto, ¿cuáles de estas cosas te faltan en tu encierro actual? Piensa cuál de ellas. Podrás descartar alguna de ellas, que ahora en este encierro, con todas las limitaciones que son evidentes, vamos a ponerlo así, pero comes todos los días, bebes todos los días, te vistes todos los días, tienes un techo seguro todos los días. Entonces, hermano, ¿qué más queremos? Podemos dar gracias a Dios por su fidelidad. Lo puedes hacer allí, en esta hora, en un sentido cautiverio que estamos pasando. Hermano, yo doy gracias a Dios. Y te lo digo a modo de ilustración para que veas que podemos dar gracias a Dios desde esta situación difícil que nos toca vivir. Doy gracias a Dios por la edad que tengo. Adiós, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que está diciendo? Bueno, yo doy gracias a Dios por lo que tengo y te voy a decir por qué. Este viernes pasado fui al supermercado. Fui porque tenía que ir. No tenía otra opción, tenía que ir. No voy todos los días a comprar unas cosas hoy y otras mañana y, se me olvida este antojo y me voy a comprar un antojo. No se trata de eso. Tenía que ir. Pues entonces fui, hermanos, y me protegí con todo lo que hay que protegerse.
Fui armado hasta los dientes. Entonces, ¿qué sucedió? Que la fila del supermercado estaba larga, pero yo allí al final era el último en la fila inclusive. Al final, allí de la fila, me vio el guardia de seguridad y se acercó, se paró al lado mío en la fila. E inmediatamente me preguntó la edad. ¿Qué edad usted tiene? Yo le dije, a él le dije, no se lo voy a decir a ustedes, pero le dije a él la edad que tenía. Entonces me contestó, váyase al frente y párese al lado de la fila. Y yo, pues, obediente, me fui al frente y me paré al lado del primero que estaba, guardando la distancia, al lado del que estaba en la fila, porque no había más nadie en esa segunda fila, si pudiéramos decir así. E inmediatamente el portero, que está controlando la entrada al supermercado, me tomó la temperatura y entré. Y entré y regresé a casa mucho más rápido de lo que yo imaginaba y pensaba. Hermano, el Señor me cuidó. El Señor me cuidó, y saliendo yo con mis cositas para montarlas en el carro, yo decía, Señor, gracias por tu cuidado. Porque no deja de ser inquietante, ¿verdad? En cierta medida, pues, el uno salir, y por más armado que uno esté, pues uno debe salir. Yo creo que uno debe salir con esa precaución al máximo, ¿verdad? De un contagio. Y el Señor me cuidó, me abrió puerta y camino para yo regresar a mi casa con seguridad. Ahora, hermanos, después de lo dicho hasta aquí, los versículos que siguen, del versículo 26 prácticamente hasta el final, los leen ustedes luego allá en su casa. Aluden al alcance mundial y eterno del Evangelio de Jesucristo, de lo que son las glorias de esta resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, que no se quedó limitada a un área geográfica o a un grupo pequeño de personas, sino que fue por medio de la propagación del Evangelio, porque estos versículos implican, ¿verdad?, la gran comisión que se comenzó a obedecer de parte de los discípulos, y entonces esto fue abriendo las puertas para que más personas fueran conociendo, y como se espera, llegue el momento en que Jesús venga después que el Evangelio haya sido predicado hasta lo último de la tierra. Pues esos versículos realmente tratan de todo ese procedimiento, de lo que se está cumpliendo a través de la gran comisión, de cómo están respondiendo las personas, ¿verdad?, al Evangelio, y de cómo entonces finalmente, ¿verdad?, habrá en todos los países, en todas las naciones, personas que doblarán las rodillas delante del Señor, que serán partícipes del comer y del adorar al Señor que es todopoderoso, el Señor de la tierra. Dice que la posteridad le servirá hasta lo último. Va a haber personas que van a ser siervos del Señor por causa del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, este Salmo 22 comienza con una de las exclamaciones de Jesús en la cruz. ¿Recuerdan? El Salmo comienza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y termina con la última exclamación de Jesús antes de morir. Consumado es. En otras palabras, todo está terminado. Todo está hecho. Nada, absolutamente nada queda por hacer. Eso es lo que significa esa expresión final del Salmo, como termina el Salmo cuando dice, Él hizo esto. ¿Qué fue lo que Él hizo? Este versículo 31 dice, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Lo que consumó en la cruz, cuando dijo, consumado es. A eso es a lo que se refiere. No es otra cosa, hermano, que la vida eterna que Jesús ganó para nosotros. Significa
la justicia que Él nos hizo, la justicia de Dios en Cristo, por la cual nos ha salvado. Entonces, esta obra de nuestro Señor Jesucristo, esta obra de redención fue consumada en 2 tramos. El tramo de la vía dolorosa. ¿Cuál fue ese tramo de la vía dolorosa? Su primera muerte, o su muerte, vamos a decirlo así, allí en la cruz. De eso es de lo que nos hablan los versículos primeros, que vimos la otra vez en este salmo y que detallamos en su cumplimiento exacto en Mateo capítulo, Mateo 27 y los demás evangelios, donde describía los sufrimientos de Cristo. Ahora, ¿cuál es el otro tramo? El otro tramo es la vía victoriosa, su resurrección de entre los muertos. Hermanos, y estamos completos en Él. Por lo que podemos, entonces, hermanos, y debemos alabarlo, glorificarlo y temerle con gran reverencia en este periodo de cuarentena, hasta que podamos continuar haciéndolo en la congregación de los santos, como hijos de Dios y como hermanos de Jesucristo. Amén. Esperando que Él nos lleve a la gloria, porque Él volverá para eso, para llevarnos a su gloria eterna, a la presencia de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor.